Entramos ahora al análisis del capítulo 16. A modo de introducción, podemos ver que desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31, verso 13, es una sección donde comienza con la presentación de Samuel ante David y termina con el relato de la muerte de Saúl. Aquí encontramos dos caracteres de personas enfrentados y dos destinos opuestos. David comienza con una brillante y ascendente carrera y Saúl se precipita cada vez más hacia su trágico fin y aparece un tercer personaje, Jonatán, el amigo y aliado incondicional de David. El relato bíblico de la historia de David lo muestra como un hombre con carácter distintivo, como patriarca, profeta, escritor, músico, guerrero, rey y además como tipo del Señor Jesús. De ahí la importancia de todo lo relacionado con él se vuelva interesante e importante. La historia de David no comienza con su nacimiento, sino con su unción como rey de Israel y sucesor de Saúl. Aquí en 1 Samuel capítulo 16, en la primera parte, encontramos la transición del liderazgo en Israel se hace evidente cuando Dios instruye a Samuel para que unja a un nuevo rey. Después de rechazar a Saúl, Dios dirige a Samuel a la casa de Isaí en Belén, donde se encuentran varios hijos. A pesar de que Eliab, el mayor, parece ser el candidato ideal, Dios le recuerda a Samuel que él mira el corazón, no la apariencia. Finalmente, David, el más joven y un simple pastor, es elegido y ungido por Samuel. Este acto marca el inicio del reinado de David y establece un contraste entre su corazón conforme al de Dios y la desobediencia de Saúl. Este capítulo destaca además la elección divina, la importancia de la humildad y la preparación de David para su futuro papel como rey. Entrando ya al análisis del capítulo 16, vemos que se incluyen dos divisiones de temas y hay comentarios relevantes. Samuel marca un punto de inflexión crucial en la narrativa. El capítulo 16 es un capítulo crucial en el Antiguo Testamento que marca la transición de liderazgo en Israel del rey Saúl a David, quien se convertiría en una de las figuras más significativas en la historia bíblica. Para apreciar plenamente el contexto histórico de este capítulo, es esencial comprender la narrativa más amplia de Israel durante este período y los temas teológicos que sustentan estos eventos. Saúl, el primer rey de Israel, ha sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. En este capítulo somos testigos de la elección y la unción de David, un joven pastor, como el próximo rey de Israel. Este evento no solo es significativo para la historia de Israel, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas sobre la soberanía de Dios y su elección de líderes. Tal como dijimos, este capítulo se divide en dos grandes temas. De la siguiente manera, del verso 1 al 13 encontramos la unción de David. Y del verso 14 al 23 encontramos cómo David está al servicio de Saúl viviendo en la corte real. En la primera parte, Dios envía a Samuel a Belén para ungir a un nuevo rey entre los hijos de Isaí. Samuel, inicialmente impresionado por la apariencia de Eliab, aprende que Dios mira el corazón, no la apariencia externa. David, el hijo menor, es traído del campo y ungido por Samuel. El Espíritu de Jehová viene sobre David desde ese día en adelante. La segunda parte, tal como dijimos, de 1 Samuel 16, del 14 al 23, allí encontramos que el Espíritu de Jehová definitivamente se aparta de Saúl y un espíritu malo lo atormenta. Los siervos de Saúl sugieren buscar a un músico hábil para calmar su espíritu. Y aquí encontramos a David, conocido por su habilidad con el arpa y su valentía, es traído a la corte de Saúl. Y así David se convierte en el escudero de Saúl y lo alivia con su música cuando el espíritu malo lo atormenta. Damos lectura a los primeros 5 versos del capítulo 16 de 1 Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Samuel dijo: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una vez
becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En el verso 1 vemos que Dios se dirige a Samuel, quien está afligido por el rechazo de Saúl como rey. Había un profundo pesar en el interior de Samuel respecto de que Saúl, el que era el rey de Israel, había sido desechado por Dios. Su alma agonizaba y lloraba por Saúl. Pero Dios anima a Samuel a avanzar, enfatizando que sus planes no se ven obstaculizados por el fracaso humano, y le instruye a llenar su cuerno de aceite, un símbolo de unción y nombramiento divino, y que vaya a Isaí en Belén. Esta directiva significa un nuevo comienzo y el continuo cuidado de Dios por Israel. Dios ha elegido a uno de los hijos de Isaí para ser el próximo rey, mostrando que ya ha preparado un sucesor. Este momento es crucial, ya que establece el escenario para el ascenso de David, una figura clave en la historia vive. El versículo nos enseña sobre la importancia de confiar en el tiempo de Dios y estar abiertos a su guía. Incluso cuando las circunstancias parecen inciertas, nos asegura que Dios siempre está trabajando hacia su propósito mayor, y nuestro papel es seguir fielmente su liderazgo, confiando en su sabiduría y en su provisión. Así encontramos también que la ascendencia de Isaí de Belén es que era nieto de Ruth y de Boz, y se halla en la línea del pacto de Abraham. Además, la ciudad de Belén está aproximadamente a 16 kilómetros de Ramá, en el territorio de Judá, lo cual colocaba a la monarquía dentro de la línea de la profecía del libro de Génesis 49:10, en que dice que no será quitado el cetro de Judá. Aquí, más adelante, encontraremos: me he provisto. Saúl fue la selección del pueblo. Dios proporcionaría ahora al pueblo a alguien que Dios lo había seleccionado. Dios está diciendo: yo me he provisto de un varón conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Saúl fue designado comandante o príncipe, mientras que David iba a ser coronado rey. Avanzando, el verso 2 nos muestra una preocupación de Samuel por su seguridad cuando recibe la instrucción de Dios de que vaya a ungir al que le iba a mostrar para ser rey. Él no lo conocía. Ya sabe que Samuel estaba preocupado por su seguridad. Este era un acto tal vez de traición al reinado de Saúl, ya que sabe que el rey Saúl puede ver sus acciones como una amenaza. Dios reconoce el miedo de Samuel y le proporciona una solución que le permitirá llevar a cabo su misión de manera segura. Al instruir a Samuel para que tome una becerra y presente su viaje como una misión de sacrificio, presentación de sacrificio, Dios ofrece una forma de cumplir su plan divino sin despertar la sospecha de Saúl. Este pasaje ilustra la comprensión de Dios sobre los miedos humanos y su disposición a proporcionar orientación práctica. Anima a los creyentes a confiar en la sabiduría y protección de Dios, incluso cuando enfrentan peligros potenciales. La narrativa muestra que Dios está activamente involucrado en la vida de sus seguidores, ofreciendo soluciones que se alinean con el propósito del designio de Él, que es su propósito mayor. Es un recordatorio de que los planes de Dios a menudo incluyen provisiones para nuestra seguridad y que Él está atento a los desafíos que enfrentamos al cumplir su voluntad. En el verso 3 encontramos que Samuel está obedeciendo al mandato
mandato de Dios en una forma directa, sin hacer mayores preguntas que las que atañen a su seguridad. Y todo el proceso ya estaba designado en el momento de Dios. Aquí en este verso 3, este pasaje, Dios dirige a Samuel a invitar a Isaí a un sacrificio, en el lugar donde él revelará a su ungido para ser ungido. Este es un momento crucial, ya que Dios está a punto de seleccionar un nuevo rey para Israel. Samuel, como profeta, tiene la responsabilidad de llevar a cabo esta importante misión, lo que demuestra la relevancia de escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones. Además, este pasaje subraya el tema de la selección divina y la idea de que las elecciones de Dios a menudo desafían las expectativas humanas. Esto no es el que quiere, sino que del cual Dios quiere y elige. La obediencia de Samuel es fundamental, ya que prepara el escenario para la unción de David, un evento clave en la historia bíblica y respecto de la futura tipo de salvación en la persona del Señor Jesús. Esta narrativa anima a los creyentes a confiar en la sabiduría y el tiempo de Dios, incluso cuando sus planes no son inmediatamente evidentes. También destaca la importancia de estar abiertos a la guía de Dios, ya que Él puede llamarnos a roles o tareas inesperadas. Al seguir la dirección de Dios, participamos en su plan mayor, que a menudo se despliega de maneras que no podemos nosotros entender ni prever. El verso 4 nos muestra que Samuel hizo el viaje a Belén obedeciendo, y esto es un testimonio inquebrantable de su obediencia a las instrucciones de Dios. Como profeta, las acciones de Samuel están guiados por un mandato divino, y su llegada a Belén es recibida con una mezcla de reverencia y temor por parte de los ancianos del pueblo. Su respuesta temerosa resalta el profundo respeto que tienen por el papel de Samuel como mensajero de Dios. La pregunta: ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en paz? Esto revela su preocupación sobre la naturaleza de su visita, ya que los profetas a menudo entregan mensajes que pueden traer cambios significativos o juicios divinos. No debemos olvidar cómo actuó Samuel con el rey Agag, donde él en su interior es movido a quitar la vida de este rey de una manera dramática. Entonces, cuando está el profeta enviado por Dios, generalmente a veces va acompañado de juicio, y esto era una posible temor que tenían los habitantes de Belén. La narrativa de este verso invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de ser receptivos a la guía de Dios y el poder transformador de la obediencia fiel. También sirve como un recordatorio profundo del impacto que un siervo de Dios ha sido dedicado. Esto puede tener una comunidad de creyentes animando a todos los fieles a vivir de una manera que refleje su compromiso con la voluntad de Dios. Ya en el verso 5, entrando en conversación, el Samuel responde y dice: he venido en paz a ofrecer este sacrificio a Jehová. Pero hay ciertas condiciones. El sacrificio que venía a ofrecer Samuel era un sacrificio de paz, y el sacrificio de paz tenía ciertas consideraciones a seguir. Había cierta preparación a seguir. Entonces, al llegar a Belén, Samuel trae consigo una intención pacífica, llevando un mensaje de adoración y de sacrificio de paz al Señor. Su llegada no es de conflicto, sino de gran y profundo significado espiritual. Cuando le pide al pueblo de Belén que se consagre, Samuel enfatiza la necesidad de preparación y pureza espiritual al acercarse a Dios. La consagración implica apartarse para un propósito sagrado, reflejando un corazón dispuesto a recibir y responder a la presencia de Dios. La invitación de Samuel a Isaí y a sus hijos para unirse al sacrificio es un momento crucial, ya que prepara el camino para la unción de David, quien se convertiría en el futuro rey de Israel. Este evento destaca la elección soberana de Dios y el despliegue de su plan divino. Sirve como un recordatorio de que Dios a menudo trabaja a través de las circunstancias y personas ordinarias para lograr propósitos extraordinarios. El pasaje anima a los creyentes a estar listos y abiertos al llamado de Dios, entendiendo que Él puede tener
tener un papel especial para cada persona en el designio de su voluntad en su plan mayor. Damos lectura ahora a los versos 6 al 3. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, y hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel tiene la tarea de encontrar y ungir al próximo rey de Israel, ya que Dios había rechazado a Saúl. Cuando Samuel ha reunido a toda la familia de Isaí, él ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y asume instintivamente que Eliab es el elegido debido a su impresionante apariencia. Esta suposición refleja una inclinación humana, natural, a juzgar basándose en lo visible y externo. Sin embargo, los criterios de Dios para el liderazgo son diferentes. Él mira el corazón en el lugar de las apariencias externas. Este relato bíblico sirve como un poderoso recordatorio de que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y sus elecciones a menudo desafían nuestras percepciones. Nos anima a buscar una comprensión más profunda y a valorar las cualidades internas sobre las superficiales. Este pasaje invita a los creyentes a confiar en la sabiduría de Dios y a cultivar un corazón que se alinee con sus valores, enfatizando la importancia del carácter y la integridad sobre meros atributos físicos. De allí la respuesta de Jehová en el verso 7, cuando le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Tal vez esto haciendo alguna referencia al caso de Saúl, cuando lo vimos que sobrepasaba en estatura a todos los demás. En este verso 7, Dios instruye a Samuel a no juzgar por las apariencias externas, ya que él tiene un criterio diferente para elegir a sus siervos. En este momento ocurre cuando Samuel es enviado a ungir al nuevo rey para Israel. Al principio, como hemos visto, considera a Eliab, quien parece ser un rey según los estándares humanos por su apariencia. Sin embargo, Dios revela que su elección no se basa en atributos físicos como la altura, la apariencia o el carisma. Sin embargo, Dios mira el corazón, lo que significa que valora cualidades internas como la fe, la humildad y la rectitud. Esta enseñanza es un poderoso recordatorio de que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nos desafía a mirar más allá de la superficie y reconocer las cualidades más profundas que realmente importan. En un mundo que a menudo prioriza la apariencia, el estatus, este verso 7 nos llama a cultivar un corazón que se alinee con los valores de Dios. También nos anima a ver a los demás a través de los ojos de Dios, apreciando su valor interno y su potencial. Al centrarnos en el corazón, podemos construir una iglesia fundamentada en el amor, la comprensión y la conexión genuina
divina entre todos los fieles y el propósito de Dios. Estando Samuel con Isaí y haciendo pasar y presentando a sus hijos, comenzando con Abinadab, Samuel está atento a la voz de Dios. A pesar del potencial o la apariencia de Abinadab, Dios no lo elige, lo que indica que la selección divina se basa en criterios que van más allá de la comprensión humana. Esto nos muestra que los caminos de Dios no son nuestros caminos, mientras que los humanos a menudo juzgan basándose en las apariencias externas. Dios mira el corazón. Esto es un recordatorio profundo de que la sabiduría de Dios supera el juicio humano y sus elecciones están guiadas por una comprensión más profunda del carácter y el propósito. Anima a los creyentes a confiar en el plan de Dios, incluso cuando desafía la lógica o las expectativas humanas, cuando el ojo humano no corresponde ni cuadra nada. La historia de Samuel y los hijos de Isaí invitan a reflexionar sobre la importancia de buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y valorar las cualidades internas sobre los atributos externos. Habiendo, en el verso 9, pasado ya todos los hijos presentes de Isaí, dice: Jehová no ha elegido a este. En el proceso de seleccionar un nuevo rey para Israel, aquí Samuel en la casa de Isaí está obedeciendo al mandato de Dios. A medida que Isaí presenta a sus hijos, Samuel evalúa a cada uno buscando la guía del Señor. Cuando Sama, uno de los hijos de Isaí, es llevado delante de Samuel, Dios no lo elige. Este momento resalta un tema clave en la Biblia. Las elecciones de Dios a menudo trascienden las expectativas y las experiencias humanas. El pasaje subraya la idea de que la sabiduría de Dios no está limitada por los estándares humanos. Aunque Sama podría haber parecido un candidato adecuado según las medidas del mundo, Dios mira más allá de la superficie. Esto nos enseña el valor de la humildad y la importancia de buscar la guía divina en nuestras decisiones. Nos recuerda confiar en el plan de Dios, incluso cuando no se alinean con nuestras propias percepciones o con nuestros propios deseos de alcanzar algo. Las elecciones de Dios siempre se hacen con un propósito mayor y a menudo revelan su comprensión más profunda de lo que realmente se necesita. Ya en el verso 10 encontramos que Isaí hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel y Samuel pregunta a Isaí: Jehová no ha elegido a este. Esta narrativa en el profeta Samuel, que está delante de los hijos de Isaí, porque Dios lo ha enviado a ungir rey para Israel entre los hijos de Isaí. A pesar de la presencia de los 7 hijos, Dios no elige a ninguno de ellos. Este escenario nos muestra una profunda verdad espiritual. Los criterios de Dios para elegir a las personas a menudo difieren de los estándares humanos. Mientras que las personas pueden centrarse en las cualidades externas, Dios mira el corazón y el carácter. Este pasaje anima a los creyentes a confiar en la perfecta sabiduría y el tiempo de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen poco claras o contrarias a la lógica humana. La narrativa bíblica también sirve como un recordatorio de que los planes de Dios pueden no alinearse siempre con nuestras expectativas. Nos invita a mantenernos abiertos a la guía divina y a tener fe en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando el camino no es inmediatamente visible. Al resaltar la importancia de las cualidades internas sobre las apariencias externas, esta escritura nos llama a cultivar un corazón que busque el corazón de Dios, confiando en que Él nos guiará en la dirección correcta. El verso 11 nos muestra que el profeta Samuel, que está aquí en la casa de Isaí, donde éste le presenta a sus hijos, sin embargo, Dios no elige a ninguno de los hijos que se presentan inicialmente. Cuando Samuel pregunta si hay otros hijos, Isaí menciona al menor, David, que está cuidando las ovejas. La instancia de Samuel en ver a David subraya un tema clave en la Biblia. Dios a menudo elige a los improbables, pasando por alto para cumplir sus propósitos. Esta narrativa enseña que Dios valora las cualidades del corazón sobre las apariencias externas o el estatus social. David, aunque joven y aparentemente insignificante, es elegido por Dios para un gran propósito. Esta historia nos anima a reconocer que Dios ve potencial en todos
Dios y que nuestras circunstancias actuales no limitan lo que podemos lograr con fe y dedicación. También sirve como un recordatorio para mirar más allá de la superficie y apreciar las cualidades internas que Dios valora. Hasta este verso es la primera vez donde encontramos que es mencionado el nombre David. El escritor bíblico, el narrador, ha mantenido reserva de ese nombre hasta este momento, dándonos un toque de misterio en cuanto a esta elección, no revelando el nombre del que iba a ser nombrado rey Israel, porque es esencialmente importante reconocer la voluntad de Dios en todo esto y no divulgar nada antes de que Dios lo haga en su propia esencia. El verso 12 nos muestra en este pasaje que destaca un momento crucial cuando Dios elige al profeta Samuel a ungir a David como el futuro rey de Israel. David, el hijo menor de Isaí, no fue considerado inicialmente por la familia para un papel tan significativo. Sin embargo, Dios instruye a Samuel a mirar más allá de las apariencias externas y las expectativas sociales. Se menciona la buena salud y la belleza de David, pero son su corazón y carácter lo que realmente lo califican para el propósito de Dios. Este pasaje subraya el principio bíblico de que Dios valora el corazón por encima de los atributos externos. Nos desafía a reflexionar sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, animándonos a priorizar cualidades internas como la integridad, la humildad y la fidelidad. Esto también nos recuerda de que Dios a menudo elige a personas poco probables para cumplir sus planes, demostrando que su sabiduría supera la comprensión humana. Se anima a los creyentes a confiar en el tiempo y el propósito de Dios, sabiendo que Él ve el potencial donde otros no pueden ver. El verso 13 es el momento crucial y tal vez el más importante respecto de esta unción que viene sobre este joven. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiéndolo en medio de sus hermanos, y desde este día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Este es un momento significativo en el nombramiento divino. Samuel unge a David con aceite, separándolo como el futuro rey de Israel. Esta unción no es solo un ritual, simboliza la elección y la bendición de Dios sobre David. La presencia de sus hermanos durante este evento nos muestra la naturaleza inesperada de la selección divina, ya que David era el más joven y el menos probable candidato a ojos humanos. Sin embargo, la perspectiva de Dios es diferente, pues ve el corazón en lugar de las apariencias externas. Así, frente a sus hermanos, para que no quede duda de lo que Samuel estaba haciendo, no lo hizo en secreto, sino que lo hizo en presencia de toda la familia de Isaí, antes de lograr comer el sacrificio de paz. Ese era el propósito final. La paz para Israel llegaba en este momento. El propósito del designio de Dios para mostrar en el futuro el tiempo de salvación para la humanidad en un tipo de la persona del Señor Jesús reflejada en David. Este es un momento realmente extraordinario. La llegada de la poderosa presencia de Jehová en el Espíritu sobre David significa una transformación y un empoderamiento profundo. Esta presencia divina equipa a David con sabiduría, el valor y la fuerza necesaria para su futuro papel como rey. Esto marca el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, donde enfrentará tantos triunfos como pruebas. La partida de Samuel hacia Ramá después de la unción indica la culminación de su misión, dejando a David crecer en su llamado. Este pasaje nos recuerda que Dios a menudo elige los improbables y los empodera para sus propios propósitos. Esto debe ser un ánimo a los creyentes a confiar en el plan de Dios y el tiempo de Dios, sabiendo que Dios proporciona la fuerza y la guía necesaria para las tareas que Él asigna. Así, culminando esta primera parte de este capítulo, podemos comprender un contexto histórico y cultural que mejorará también nuestra apreciación de la narrativa. Belén era la ciudad donde David es ungido. Esto tiene una importancia histórica y teológica significativa. Es el lugar del nacimiento de David, que más tarde se convierte en el lugar del nacimiento de Jesús, el Mesías, vinculando el pacto davídico con el nuevo pacto en Cristo. Así el libro de Miqueas
capítulo 5, verso 2, nos recuerda y nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1, nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Esto marca un precedente que se ve cumplido en estas profecías y la profecía cumplida de Mateo, en que Belén no es casualidad, sino que es el lugar del nacimiento de David. Hay una imagen importante que en David, que es la imagen de pastor. El papel de David como pastor no es meramente un detalle de su ocupación, sino que tiene un peso simbólico. El pastoreo era una profesión común en el antiguo Israel, y la imagen de un pastor cuidando su rebaño se convierte en una metáfora poderosa para el liderazgo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La experiencia de David como pastor lo prepara para su futuro rey como pastor de Israel. Así lo podemos ver en el Salmo 78, versos 70 y 70. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Y el verso 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan nos dice, hablando acerca de la persona del Señor Jesús en sus propias palabras: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué extraordinaria es la palabra del Señor, concordando y enlazando todos los eventos de la historia para lograr el propósito de su destino. La unción con aceite. El acto de ungir con aceite era una práctica habitual para consagrar a individuos a roles específicos, como sacerdotes y reyes. La unción de David significa su consagración y apartamiento para los propósitos de Dios. Esta práctica encuentra su cumplimiento último en Jesucristo, el ungido, que significa Mesías, quien es consagrado por el Espíritu Santo para su misión redentora, como lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso. Así vemos que 1 Samuel, capítulo 16, su primera parte, es crucial porque introduce a David y establece el escenario para su ascenso al trono. Nos enseña sobre la soberanía de Dios, la importancia del corazón y la capacitación divina para el liderazgo. Así se subraya en este capítulo este tema importante que es repetitivo: la soberanía de Dios en la elección de líderes. A pesar de la apariencia externa y las expectativas humanas, Dios elige a quien le place según su propósito divino. La importancia del corazón. La declaración de Dios a Samuel: porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues él mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Verso 7. Esto es un principio fundamental. Nos recuerda que Dios valora el carácter y la integridad del corazón por encima de la apariencia externa. La narrativa bíblica también nos ofrece un comentario acerca de la preparación de David. La vida de David como pastor lo preparó para su futuro papel como rey. Cuidar las ovejas le enseñó humildad, paciencia y valentía, cualidades esenciales para liderar a Israel. También el Espíritu de Jehová. La unción de David y la venida del Espíritu de Jehová sobre él lo capacitaron para su llamado. Esta es una demostración del poder de Dios para equipar a aquellos a quienes elige. Y hay un contraste entre David y Saúl. Este capítulo vemos el contraste entre Saúl y David. Saúl desobedeció a Dios y es atormentado por un espíritu malo, mientras que David, elegido por Dios, es lleno del Espíritu de Jehová. Toda esta narrativa de la primera parte del capítulo 16 nos muestran algunas implicaciones teológicas y algunas lecciones que aprender en este tiempo presente para los creyentes de nuestras iglesias. Samuel ofrece ricas implicaciones teológicas que resuenan profundamente en el contexto moderno de la iglesia. Estas reflexiones
lecciones son algunas. Primero, la soberanía y elección de Dios. La implicación teológica. Este capítulo reafirma que Dios es quien soberanamente elige a sus líderes en un mundo donde el poder y la influencia a menudo se buscan y se ejercen a través de medios humanos. La historia de David nos recuerda que el liderazgo verdadero proviene de Dios. A pesar de las expectativas humanas y las normas sociales, la selección de David por parte de Dios demuestra su control sobre la historia y su capacidad para levantar líderes según sus propósitos. Esto desafía las nociones de liderazgo basada en la apariencia del estatus social o la elocuencia y nos invita a buscar líderes con corazones alineados con el corazón de Dios. La lección que aprendemos de esto es que la Iglesia debe priorizar la búsqueda de gobernantes y líderes que demuestren integridad, humildad y un corazón de servicio, en lugar de enfocarse únicamente en las habilidades o en el carisma. Es crucial cultivar el ambiente donde se fomenta el discernimiento espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo guíe en la identificación y el desarrollo de nuestros gobernantes espirituales. 2. La importancia del corazón. La implicación teológica de esto es la declaración de Dios a Samuel: Jehová mira el corazón. Esto es un principio fundamental que trasciende el tiempo. Nos recuerda que Dios valora el carácter interno y las motivaciones por encima de las apariencias externas. Esto nos anima a examinar nuestros propios corazones y a buscar la transformación interior en lugar de simplemente enfocarnos en la conformidad externa. La lección que aprendemos para nosotros es que la Iglesia debe promover una cultura de autenticidad y transparencia donde se valore la honestidad y la vulnerabilidad. Es esencial fomentar el discipulado y el crecimiento espiritual, ayudando a los creyentes a desarrollar un carácter que refleje el de Cristo. Tercero, la preparación a través de la humildad y el servicio. La implicación teológica de esto es que la vida de David como pastor muestra que Dios a menudo prepara a sus líderes a través de experiencias de humildad y de servicio. Esto nos enseña que las tareas aparentemente insignificantes pueden ser parte del plan de Dios para desarrollar las cualidades necesarias para el liderazgo y el gobierno de la Iglesia. Esto nos enseña que las tareas aparentemente insignificantes pueden ser parte del plan de Dios para desarrollar las cualidades necesarias para el liderazgo. La lección que aprendemos aquí para nosotros como creyentes es que la Iglesia debe valorar y honrar a aquellos que sirven en roles humildes, reconociendo que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante que desempeñar. Es crucial brindar oportunidades para que los creyentes desarrollen sus dones y habilidades a través del servicio, preparándolos para roles de liderazgos futuros. Cuarto, y pareciera ser el más importante de todos, el Espíritu Santo y el empoderamiento. La implicación teológica es que la unción de David con aceite, acompañada por la venida del Espíritu de Jehová, significa el empoderamiento divino para sus futuras tareas. Sobre él demuestra que el liderazgo efectivo requiere un empoderamiento divino. Esto prefigura la comprensión del Nuevo Testamento sobre el papel del Espíritu Santo de empoderar a los creyentes para el servicio y para el liderazgo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto nos recuerda que no podemos depender de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas. Así, la lección que debemos aprender es que la Iglesia debe buscar la llenura del Espíritu Santo y depender de su guía en todas las áreas de liderazgo y de servicio. Es esencial crear un ambiente en donde se fomente la oración y la búsqueda de la presencia de Dios. Hay una declaración de Dios a Samuel sobre mirar el corazón en lugar de la apariencia exterior, que esto es un recordatorio profundo de la importancia del carácter interno del liderazgo. Este tema se repite en el Nuevo Testamento, donde Jesús enfatiza la importancia de la pureza y la justicia interna, la preparación y la providencia. La unción de David es un paso preparatorio en el plan providencial de Dios. Aunque no asciende inmediatamente al trono, la
unción marca el comienzo de un viaje que implicará pruebas, crecimiento y el eventual cumplimiento de las promesas de Dios. Esto refleja el tema bíblico más amplio de Dios, preparando a sus siervos a través de diversas experiencias de la vida. En resumen, esta primera parte de Samuel 16 desafía a repensar nuestras nociones de liderazgo y a priorizar los valores del corazón, la humildad y la dependencia del Espíritu Santo. Así, este capítulo es rico en significado histórico, teológico y cultural. Marca un punto de inflexión en la historia de Israel, pasando del fallido reinado de Saúl al liderazgo divinamente elegido de David. La narrativa enfatiza la soberanía de Dios, la importancia del carácter interno y el trabajo preparatorio del Espíritu Santo. Al comprender el contexto histórico y los demás aspectos teológicos de este capítulo, obtenemos una visión más profunda del plan en el desarrollo de Dios para su pueblo y el cumplimiento último de sus promesas en Jesucristo. Así, la iglesia de nuestro tiempo recibe una aplicación profunda. En la tradición judeo-cristiana, la elección de líderes religiosos como pastores y gobernantes de las iglesias se ha basado históricamente en una combinación de principios bíblicos y prácticas comunitarias. Aunque no contamos con un Samuel en los tiempos de hoy que unja directamente a los líderes, podemos extraer parámetros y requisitos de las Escrituras y la tradición para guiar este proceso. ¿Cuáles son estos parámetros bíblicos y requisitos? Carácter y cualidades morales. Las epístolas de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y Tito 1 detallan las cualidades que deben tener los líderes: integridad, amor por Dios y el prójimo, autocontrol, hospitalidad, capacidad para enseñar y no ser codiciosos. Deben ser ejemplos de conducta para la congregación. Deben tener conocimiento bíblico y capacidad de enseñar. Los líderes deben tener un profundo conocimiento de la Escritura y la capacidad de interpretarlas y enseñarlas correctamente. Deben ser capaces de refutar las falsas doctrinas y guiar a la iglesia en la verdad. Hay un llamado y dones espirituales. Dios llama a ciertas personas al liderazgo y les otorga dones espirituales para cumplir con esa responsabilidad. La iglesia debe discernir y confirmar este llamado a través de la oración y el examen de los frutos del ministerio de la persona. Debe tener además servicio y humildad. El liderazgo en la iglesia debe ser un servicio humilde, siguiendo el ejemplo de Jesús. Los líderes deben estar dispuestos a servir a la congregación y poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Otra cualidad de carácter es el reconocimiento y confirmación de la comunidad de la iglesia. Aunque el llamado viene de Dios, la comunidad de la iglesia juega un papel importante en reconocer y confirmar este llamado. Esto puede implicar un proceso de discernimiento, oración y votación de la congregación. Ya hemos considerado el método por suertes, que es muy efectivo dentro de la narrativa bíblica con resultados impredecibles conforme al designio de Dios. También otra de las cualidades que debe tener dentro de los parámetros bíblicos es la rendición de cuentas y transparencia. Los líderes deben ser responsables ante la congregación y actuar con transparencia en sus decisiones, sobre todo en el tema económico. Formación y desarrollo continuo. Los líderes deben buscar constantemente crecer en su conocimiento y habilidades a través de la formación y el desarrollo continuo. En resumen, la elección de líderes en la iglesia debe ser un proceso guiado por la oración, el discernimiento y la fidelidad a los principios bíblicos. La aplicación espiritual de 1 de Samuel 16, del 1 al 13, para nuestros tiempos es indicada especialmente para la elección de pastores y gobernantes de la iglesia. Radica en varios principios clave. Hay un enfoque de Dios en el corazón. Este pasaje nos recuerda que Dios no se deja impresionar por las apariencias externas, sino que mira el corazón, como lo decía el verso 7 del capítulo 6 de 1 de Samuel. En la elección de líderes debemos priorizar el carácter, la integridad y la humildad sobre la popularidad, la elocuencia o el estatus social. Esto implica un proceso de discernimiento
discernimiento profundo que va más allá de las cualidades superficiales y busca conocer el verdadero corazón de aquellos que aspiran al liderazgo. La soberanía de Dios en la elección. Dios es quien elige a sus líderes y su elección puede sorprendernos. David era el menor y menos esperado. Debemos confiar en su sabiduría y reconocer que Él tiene un plan para su iglesia. Esto nos llama a la oración y a la dependencia de Dios en el proceso de elección, buscando su guía y su voluntad. La importancia del llamado y los dones. Los líderes y los gobernantes de nuestras iglesias deben tener un claro llamado de Dios al ministerio y poseer los dones espirituales necesarios para cumplir con su responsabilidad. La iglesia debe discernir y confirmar este llamado a través de la oración, el examen de los frutos del ministerio y la confirmación de la comunidad de la iglesia. El papel de la iglesia en su conjunto. Aunque Dios elige, la iglesia juega un papel importante en reconocer y confirmar este llamado. Esto implica un proceso de discernimiento, oración y participación de la congregación. La iglesia debe involucrarse en el proceso de elección de sus líderes, asegurándose que sea un proceso transparente y bíblico. La unción del Espíritu Santo. La unción de David por Samuel simboliza el derramamiento del Espíritu de Dios sobre él, capacitándolo para su ministerio. Los líderes de la iglesia necesitan la unción del Espíritu Santo para guiar, enseñar y pastorear con sabiduría y poder. En resumen, esta primera parte del capítulo 16 de Samuel, de los versos 1 al 13, nos llama a buscar líderes que reflejen el corazón de Dios, que sean llamados y capacitados por el Espíritu Santo y que sirvan con humildad y fidelidad. Se debe considerar que la razón del rechazo del trono de Saúl es que el fracaso de Saúl se puede atribuir a tres cosas. Fue un rey desobediente, era un rey falso y era un rey hipócrita. A diferencia, podemos ver la forma en que David fue nombrado al trono de Israel. El deseo de la época era un hombre verdaderamente devoto, con mano fuerte y corazón valiente. Tres cosas en esta empresa de Samuel reclaman la atención. Fue una misión peligrosa, fue una misión responsable y fue una misión exitosa. La declaración de aptitud de David para el trono de Israel. El verso 1 dice: porque de tus hijos me he provisto rey. Esa es la declaración de Dios. El secreto del éxito de David se explica por tres cosas. Hubo una elección divina. Segundo, hubo una preparación divina para que todos participaran del sacrificio de paz. Hubo una preparación para eso. Una preparación mirando al propósito de Dios. Hubo un llamado divino. Dios llamó, seleccionó, cotejó e identificó. Dios toma la decisión y califica al hombre y lo designa para el cargo. Hasta aquí esta primera parte del capítulo 16. Ahora entramos al segundo tema que nos presenta el capítulo 16, que son los versos 14 al 23, donde David calma a Saúl y a la vez encontramos que David tiene un lugar en la corte real. A modo de introducción a esta segunda parte, encontramos que este pasaje muestra junto al capítulo 17 cómo por dos talentos virtuosos David es llevado a la corte del rey Saúl. Y además se hizo integrante de la corte real, como lo vemos en el capítulo 18, verso 2, y dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Estos talentos eran: 1. Su habilidad en el arte de la música al tocar el arpa. Su otra habilidad era la militar, que llevó tiempo en desarrollar. El trasfondo del relato bíblico era un periodo de ataques ocasionales de los filisteos, y Saúl se veía obligado a llamar a los hombres de sus campos para pelear contra el enemigo. Así David, entre cuidar ovejas de su padre y luchar con los filisteos, y su habilidad de tocar el arpa, llamó la atención de Saúl. Damos lectura a los versos 14 al 23 del capítulo 16 de Primera de Samuel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano
y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, con una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arca, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Como un pequeño resumen, encontramos que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Este es un punto crucial tras la desobediencia de Saúl y el rechazo de Dios a su reinado, como ya lo habíamos visto en 1 Samuel capítulo 15. El espíritu de Jehová que había estado con Saúl se aparta de él. Este retiro divino deja a Saúl vulnerable, marcado el inicio de su declive. También encontramos que un espíritu maligno atormenta a Saúl. La Biblia relata que el espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Esto no significa que Dios sea el autor del mal, sino que en su soberanía permite que el mal actúe como juicio sobre Saúl. El tormento se manifiesta en ansiedad, depresión y posiblemente episodios de violencia, reflejando la pérdida de paz interior y la estabilidad que el Espíritu de Dios le proporciona. Los siervos de Saúl buscan un alivio. Los consejeros de Saúl, observando su sufrimiento, proponen buscar a un músico hábil para calmarlo con su música. La música se presenta como un medio para aliviar el tormento, reconociendo su poder para influir en el estado de ánimo y las emociones. David es presentado a Saúl. Uno de los siervos recomienda a David, hijo de Isaí, destacando sus habilidades musicales, su valentía y su buen juicio. David ya había sido ungido por Samuel como futuro rey, como lo vimos en la primera parte de este capítulo. Aunque Saúl lo desconoce, no sabe que esto había sucedido. Saúl envía mensajeros a Isaí para que le envíe a David, quien llega a la corte y se convierte en su escudero. La música de David calma a Saúl. Cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David toca el arpa y la música tiene un efecto calmante sobre el rey. Este evento subraya el papel de David como instrumento de alivio en la corte de Saúl, preparando el escenario para su ascenso. Todo esto tiene un trasfondo de una explicación teológica, y lo primero es la soberanía de Dios. Este pasaje ilustra la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el mal. Dios utiliza el espíritu maligno como instrumento de juicio sobre Saúl, demostrando que nada escapa a su control. Dios permite en su accionar que Saúl se vea atormentado de una manera muy profunda por este espíritu. Pero Dios no es el autor del mal, sino que esto es consecuencia del pecado. El tormento de Saúl es una consecuencia directa de la desobediencia a Dios. El pecado tiene efectos devastadores tanto en el individuo como en su entorno. El pecado de Saúl lo aisló de Dios y por eso el mal lo atormentaba. La providencia de Dios. A pesar del juicio sobre Saúl, Dios está obrando en segundo plano para cumplir sus propósitos. La llegada de David a la corte de Saúl es parte del plan para establecer el reinado de David. Dios, dentro de todo el proceso de juicio sobre Saúl, prepara al futuro rey de Israel. La importancia de la música. La música se presenta como un medio para aliviar el sufrimiento y restaurar la armonía. Esto refleja el poder de la música
música para influir en las emociones y el espíritu humano. La música de David era un medio de paz para Saúl. Así encontramos ya en el análisis que vamos a hacer un poco más detallado, comenzando desde el verso 14, que vemos que dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Saúl, quien fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, se encuentra en una situación preocupante al ver que el espíritu de Dios se aparta de él. Esta partida marca un cambio significativo en la relación de Saúl con Dios y su capacidad para liderar de una manera efectiva. La ausencia del espíritu indica una pérdida de favor y guía divina, elementos cruciales para ser el gobernante y que pueda tener paz interior personal. La referencia a un espíritu maligno de parte del Señor se interpreta a menudo como un símbolo de conflicto interno y la angustia que experimenta Saúl, reflejando las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Este momento en la vida de Saúl sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Resalta la paz, la sabiduría y la fortaleza que provienen de estar en armonía con la voluntad divina. Para los creyentes es un llamado a buscar continuamente la presencia de Dios, entendiendo que su espíritu proporciona la guía y el apoyo necesario para enfrentar desafíos en la vida. También destaca el poder transformador de la presencia de Dios, que puede traer claridad y propósito, incluso en tiempos difíciles. Los asistentes y consejeros de Saúl reconocen que está sufriendo a causa de un espíritu atormentador que atribuyen a Dios. Esto refleja la creencia antigua de que Dios podía permitir o enviar espíritus para influir en las personas, a menudo como una forma de juicio o corrección. La preocupación de sus ayudantes y consejeros por el bienestar de Saúl los lleva a buscar una solución que finalmente resulta en que David es traído para tocar el arpa. Esto nos resalta el poder terapéutico de la música y las artes para aliviar la angustia mental y espiritual. Además, introduce a David, quien se convertirá en una figura central en la vida de Saúl y en la historia de Israel. Este pasaje ilustra la compleja relación entre la soberanía divina y la experiencia humana, sugiriendo que incluso en momentos de sufrimiento pueden surgir oportunidades para el crecimiento y nuevos comienzos. La historia anima a los lectores a buscar un consuelo y sanidad a través de la paz y a mantenerse abiertos a las maneras en que Dios podría obrar a través de circunstancias inesperadas. El rey Saúl, que es atormentado por un espíritu maligno, recibe el consejo de sus ayudantes y consejeros de encontrar un músico que pueda tocar la lira para calmar su angustia. Esta sugerencia subraya el poder terapéutico de la música, que ha sido reconocida a lo largo de las culturas y épocas como una fuente de consuelo y sanidad interior. La narrativa introduce a David, quien no solo es un futuro rey, sino también un talentoso músico, preparando así el terreno para su relación con Saúl. Este momento refleja el tema bíblico más amplio de que Dios utiliza medios y personas ordinarias para cumplir sus propósitos. La música en este contexto se convierte en una herramienta divina para la sanidad, recordándonos que la provisión de Dios puede llegar en formas inesperadas. Nos anima a buscar consuelo en expresiones creativas y a estar abiertos a las maneras en que Dios podría traer paz a nuestras vidas, incluso a través de experiencias cotidianas. El pasaje invita a los creyentes a considerar cómo pueden usar sus propios dones para servir a los demás. El rey Saúl, que era atormentado por un espíritu malo, buscaba el consuelo a través de la música. Instruyó a sus consejeros a encontrar a un músico hábil que tocara para él, con la esperanza de que la música le trajera paz. Este momento es significativo ya que introduce a David, quien más tarde se convertiría en una figura central en la historia de Israel, en la corte real. David, conocido por sus habilidades musicales, fue elegido para tocar para Saúl, marcando el inicio de su viaje
de pastor a rey. El pasaje ilustra el poder terapéutico de la música y su capacidad para calmar y sanar corazones atribulados. También enfatiza la importancia de utilizar los talentos de uno para servir a los demás, ya que la habilidad de David con el arpa proporcionó consuelo a Saúl. Además, refleja la orquestación divina en nuestras vidas, donde acciones aparentemente pequeñas, como tocar un instrumento, pueden llevar a resultados significativos en el plan de Dios. Este pasaje nos anima a reconocer y utilizar nuestros dones, confiando en que Dios puede usarlos para sus propósito. El verso 18 nos da una narrativa de cómo los criados tienen conocimiento de un hombre que reúne ciertos requisitos para poder ofrecer los servicios de ejecución de arte musical. En este pasaje, en el verso 18, vemos un criado de Saúl que habla maravillosamente de David, el hijo de Isaí de Belén. David es retratado como una persona con múltiples talentos, hábil para tocar la lira, un instrumento musical importante en la antigua Israel. También se destaca su valentía y su espíritu guerrero, lo que sugiere que posee destrezas artísticas como marciales. Además, David es descrito como una persona elocuente y de buen aspecto, cualidades que lo harían atractivo en una corte real. Sin embargo, el atributo más significativo mencionado es que Jehová está con él. Este respaldo divino implica que los éxitos y talentos de David no son simplemente fruto de sus propios esfuerzos, sino que son bendecidos por Dios. Este reconocimiento de la presencia de Dios con David anticipa su futuro como un líder elegido por él. El pasaje nos muestra la importancia del favor divino en la consecución de la grandeza y prepara el camino para el ascenso de David en la corte de Saúl, marcando el inicio de su viaje hacia la realeza. La combinación de talento natural y la bendición divina es un tema poderoso, ilustrando cómo Dios equipa a las personas para su llamado. En un tiempo de angustia, el rey Saúl busca consuelo a través de la música y sus sirvientes sugieren a David, conocido por su destreza con el arpa. Saúl envía a buscar a David, quien está cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Esta solicitud representa un momento crucial en la vida de David, marcando su transición de pastor a sirviente en la corte real. Subraya el tema de la selección divina, donde Dios a menudo elige a los individuos aparentemente ordinarios para sus propósitos extraordinarios. Los humildes comienzos de David como pastor reflejan el principio bíblico de que Dios valora la fidelidad en las cosas pequeñas y prepara a las personas para las tareas mayores. Esta narrativa anima a los creyentes a permanecer diligentes y fieles en sus roles actuales, confiando en que Dios tiene un plan para sus vidas. También ilustra la importancia de usar dones talentosos para servir a los demás. La habilidad musical de David se convierte en una fuente de consuelo para Saúl. Esta historia invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar a cualquiera sin importar su estatus social para cumplir sus propósitos. Y tomó Isaí un asno cargado con pan y un odre de vino y un cabrito y envió por mano de su hijo David a Saúl. La decisión de Isaí de enviar a David a Saúl con regalos es un gesto significativo en el contexto cultural de la antigua Israel. Ofrecer provisiones como pan, vino y un cabrito era una manera habitual de demostrar respeto y lealtad a un líder. Estos regalos eran prácticos, proporcionando sustento y hospitalidad, valores muy apreciados en una sociedad donde los recursos eran a menudo escasos. Este acto de generosidad y respeto no solo refleja la sabiduría de Israel, sino que también establece las bases para la futura relación de David con Saúl. La obediencia de David al entregar estos regalos demuestra su humildad y disposición para servir, cualidades que definirán su carácter a lo largo de su vida. Este evento marca el inicio del viaje de David hacia la corte de Saúl, donde ganará favor y eventualmente se convertirá en una figura clave para la historia de Israel.
Israel. La narrativa subraya la importancia de su humildad, el respeto y la construcción de relaciones a través de actos de bondad y generosidad, valores que resuenan a través del tiempo y las culturas. Además, este pasaje anticipa el papel significativo que David desempeñará en la vida de Saúl y en la historia de Israel. Es un recordatorio de cómo pequeños actos de obediencia y servicio pueden conducir a mayores oportunidades y propósitos divinos. El verso 21 nos muestra la entrada de David al servicio de Saúl, y es un momento crucial que establece las bases para su futuro como rey. La simpatía de Saúl hacia David sugiere que éste poseía cualidades que eran inmediatamente atractivas, como su comportamiento, habilidades y posiblemente su talento musical, que se destaca en otras partes de la narrativa como escudero. David fue encargado de un papel que requería lealtad y valentía, riesgo que le servirían bien en un futuro liderazgo. La relación entre David y Saúl es compleja y evoluciona con el tiempo, pero comienza con respeto y admiración mutuos. El servicio de David a Saúl es parte del plan más amplio de Dios, demostrando cómo él a menudo utiliza nuestras circunstancias actuales para prepararnos para propósitos futuros. Esta historia anima a los creyentes a confiar en el tiempo de Dios y a ser fieles en los roles que se les asignan, sabiendo que cada paso es parte del plan divino. También ilustra la importancia del carácter y la integridad, ya que estas cualidades pueden abrir puertas y crear oportunidades para el crecimiento y la influencia. El verso 22 es una orden de Saúl a Isaí que envíe a su hijo David, y le agrega el que está con las ovejas. El rey Saúl, atormentado por este espíritu maligno, encuentra consuelo en la música de David, reconociendo el talento de David y la paz que Israel trae a Saúl. Saúl solicita a Isaí, el padre de David, que le permita quedarse a su servicio. Esta solicitud significa el inicio del papel significativo de David en la corte real. Es un momento crucial donde David transita de su vida como pastor a convertirse en parte integral del séquito del rey. Este pasaje refleja el tema de la providencia divina, donde Dios orquesta eventos para posicionar a David para su futuro como rey. También ilustra la importancia de usar los dones de uno para servir a los demás, ya que la habilidad musical de David no solo calma a Saúl, sino que también le abre puertas para su futuro. La historia de la ascensión de David desde sus comienzos humildes es una posición de influencia, es un testimonio de cómo Dios puede usar personas ordinarias para propósitos extraordinarios. Esto anima a los creyentes a confiar en el plan de Dios, incluso cuando el camino parece incierto, y a usar fielmente sus talentos al servicio de los demás. Ya el último verso nos dice que David efectuaba su labor al proceder a tocar el instrumento, y agrega algo tremendamente importante, y dice: y acontecía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La habilidad de David para tocar el arpa proporcionó un fuerte consuelo y alivio para el rey Saúl, quien era atormentado por un espíritu maligno. Esta narrativa ilustra el profundo impacto que la música puede tener en el espíritu humano, sirviendo como un conducto para la paz y la tranquilidad. David, luego elegido por Dios para su futuro papel como Israel, ya estaba cumpliendo los propósitos divinos al utilizar su talento musical para traer consuelo a David. Este acto de servicio es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede usar nuestros dones únicos para traer sanidad y alivio a los demás. Este pasaje también subraya la dimensión espiritual de la música, sugiriendo que puede ser un medio para conectar con lo divino y disipar la negatividad. La música de David no era solo entretenimiento, era una forma de ministerio que brindaba alivio tangible a Saúl. Esta historia nos invita a considerar cómo podríamos usar nuestros propios talentos para servir a los demás y generar un cambio positivo en sus vidas. También nos asegura que incluso en tiempos de angustia, Dios está
presente para darnos su cobertura. En resumen, la enseñanza de la segunda parte del capítulo 16 es que un espíritu malo atormentaba a Saúl. El espíritu del Señor se apartaba de Saúl y un espíritu maligno enviado por Dios comienza a atormentarlo. Esto muestra que las consecuencias de la desobediencia de Saúl y la pérdida del favor divino. La música de David como alivio. Los siervos de Dios sugieren que la música puede calmarlo y recomiendan a David un hábil arpista. Cuando David toca el arpa, Saúl experimenta alivio y el espíritu maligno se aparta de él. Esto destaca el poder de la música para influir en el estado de ánimo y la importancia de los dones que Dios otorga. 2. David entra al servicio de Saúl. Saúl queda impresionado con David y lo convierte en su escudero. Esto marca el comienzo de la relación entre Saúl y David, que tendrá implicaciones importantes en el futuro. Esto también comienza a colocar a David en una posición de relevancia dentro del reino de Samuel, preparando el camino para su función en el futuro reinado de Jehová. Así también encontramos de esta parte enseñanzas claves. Las consecuencias de la desobediencia pueden llevar a la pérdida del favor divino y el sufrimiento. Dios puede usar a personas y a sus talentos para proveer alivio y sanidad. Los caminos de Dios son misteriosos y a menudo implican situaciones complejas y aparentemente contradictorias, como Dios prepara a David para el futuro de su reinado. La aplicación espiritual para los creyentes de nuestro tiempo es que se ofrecen varias aplicaciones espirituales relevantes para los creyentes de hoy. Las consecuencias del alejamiento de Dios. Las consecuencias del alejamiento de Dios. La experiencia de Saúl nos recuerda que alejarnos de Dios tiene consecuencias negativas. Puede llevarnos a la angustia, a la confusión y la vulnerabilidad espiritual. Esto nos insta a mantener una relación cercana con Dios, buscando su guía y protección en todo momento. El poder sanador de la presencia de Dios. La música de David trajo alivio a Saúl en medio de su tormento. Esto simboliza el poder sanador de la presencia de Dios, que puede calmar nuestras almas y traer paz en medio de la adversidad. Podemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración, la adoración y la comunión con Dios. El uso de los dones para el servicio. David utilizó su habilidad musical para servir a Saúl. Esto nos enseña la importancia de usar nuestros dones y talentos para honrar a Dios y servir a los demás. Dios no nos ha dado dones únicos y debemos buscar formas de utilizarlo para el bien de la comunidad y la gloria de Dios. Soberanía de Dios en medio de la adversidad. Incluso en la situación difícil de Saúl, Dios estaba obrando. Él estaba preparando a David para su futuro reinado, incluso a través de las circunstancias difíciles. Esto nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando no entendemos sus caminos. Podemos confiar en su soberanía y saber que Él tiene un propósito en todas las cosas. La realidad de la guerra espiritual. Este pasaje presenta la realidad de la guerra espiritual, donde fuerzas espirituales malignas pueden influir en la vida de las personas. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. En resumen, la segunda parte de este capítulo 16, los versos 14 al 23, nos anima a mantenernos cerca de Dios, a usar nuestros dones para su gloria y a confiar en su soberanía en medio de las dificultades. Amén. Que el Señor les bendiga.